Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Uno de los problemas que suelen surgir en la historia de la cultura, especialmente la que tenemos más cercana a la cultura occidental, ha sido siempre que esa falta de armonía y de equilibrio entre la razón y el corazón. Cuando una sociedad cae en lo que decía Descartes, pienso, luego existo, que lo importante en la vida es el pensamiento, pues aquello es catastrófico. Las consecuencias de esa frialdad, de ese no tener en cuenta el mundo afectivo, pues es un desastre. Por eso, ante la Ilustración, al siglo siguiente se produjo todo ese movimiento del romanticismo, que es una reivindicación del corazón. Pero claro, también el corazón, si un corazón, una afectividad, no está bien ilustrada, bien iluminada, por unas razones adecuadas, por un conocimiento de la realidad, pues al final te manipulan, porque ¿qué es lo que sucede hoy con los medios de comunicación? Hay unas pocas empresas que controlan y saben muy bien pues cómo someter a la sociedad y ir orientando lo que piensa la gente, lo que siente la gente. Esto se ha visto muy claramente pues con la pandemia, como la gente pues se ha conseguido que viva en un clima de terror y claro, pues eso afecta. Y por eso creo que es importante. A mí me ha llamado la atención la noticia que ha salido del gobierno de Hungría, que en su ley de defensa de la vida todavía no nacida, de la vida fetal no nacida, pues han tomado una medida que se ordena a ese equilibrio entre razón y afectividad, que es que la mujer que haya tomado la decisión de abortar, pues que tenga que escuchar el latido del bebé de su hijo. Porque claro, ojos que no sienten, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto pues es, fíjense, Bernard Nathanson, que fue pues el hombre que quizá en su clínica pues se practicaron más abortos en el siglo XX, pues sí, más de 75.000, decía él, ¿no? Decía, yo soy un asesino de masas, responsable de la muerte de 75.000 inocentes, reconocía. ¿Y cómo llegó a darse cuenta? Pues, hombre, él tenía una actitud médica inadecuada, porque se estaba dejando llevar en sus decisiones por un sentimiento de ayudar a las madres que no les viene bien el hijo y que pensar que se les hacía un favor, pero sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo en el seno de esa madre, que aquello era una vida humana con todas las de la ley. Y claro, en el momento en que él empezó a ver esa tecnología, con la tecnología empezó a darse cuenta pues de lo que estaba sucediendo, empezó a ver que aquello pues era las técnicas para monitorizar el feto, fueron avanzando tanto, y entonces él pues tuvo que reconocer, no es que es que se encontró con que no había la menor duda científica de que aquello era una vida humana, y entonces cambia completamente y rectifica y reconoce lo que le ha sucedido, ¿no? Como le pasó pues a aquella mujer que estaba en una de las clínicas de la cadena de clínicas abortistas en Estados Unidos, y que ella pues se dedicaba pues a dirigir una de esas clínicas, se dirigía a animar a las mujeres, a convencerlas, a sacarlas de su zozobra para que abortaran, ¿no? Un día pues había un problema en quirófano y la llamaron a ella, que no era un auxiliar de enfermería,
sino que estaba más en el aspecto administrativo de ese negocio. Y entonces, pues, ella pues tuvo que bajar para ayudar, y cuando vio lo que vio, dejó su trabajo y se convirtió en una activa provida solamente porque lo vio. Es que hace falta, el corazón reacciona ante la información que se le da. Toda nuestra afectividad proviene, todo le llega a través de la información. Entonces, claro, esta medida sabia que toma el gobierno es decir, pues mire usted haga lo que le parezca, pero usted tiene que presentar un documento de que se le ha mostrado los signos vitales del feto, que ha escuchado las palpitaciones porque luego el problema es el después. Yo tengo un vídeo que lo pueden encontrar en el canal de Tiempo de Respuestas, en el archivo, en la página web de las6puertas.com, en el apartado de vídeos, pues en que hablo el síndrome de posaborto, las consecuencias, no solo físicas, que son a veces muy graves, sino también emocionales de la persona. Yo como sacerdote pues me he tenido que contar muchísima gente que se ha confesado, que se le ha levantado la excomunión, en que incurrió al practicar el aborto, pero que Dios la ha perdonado, pero ellas no se perdonan, porque es algo que atenta mucho. Entonces el bien común, piensa el gobierno húngaro, pues exige mirar por esas mujeres, no ser cortoplacistas, no quedarse en el hoy, sino mirar que esto tiene un recorrido más a largo plazo, entonces que se lo piense bien. Y para juzgar, para decidir, hay que tener los elementos de decisión suficientes. Y por eso, es yo creo que es un gran avance en esa línea de lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, al revertir la ley que facilitó, que permitió el comienzo de la práctica del aborto, Roe versus Wade, ¿no? Esa sentencia, ¿no?, que abrió el aborto en el país, se van descubriendo, o sea, la evidencia. Es lo de la leyenda del rey desnudo. Los medios de comunicación informaban y convencían a todo el mundo que el rey era el que mejor vestía cuando iba desnudo. Pero un niño sordo, en ese desfile, dijo, pero si va desnudo. Y mucha gente que lo había pensado, pero que había reprimido esos pensamientos, porque era evidente que todo el mundo pensaba lo contrario, pues ese mito empezó a caer. Y es lo que está pasando con el aborto, que no hay nada oculto, decía Jesucristo, que se pueda esconder, no hay nada que se pueda esconder de manera permanente. Al final acaba saliendo, porque la verdad es como Jesucristo. La maltratan, la esconden, la vilipendian, la crucifican, la matan, pero al tercer día resucita. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.